vemos que una parte esencial del método es el poner en duda nuestras certezas para poder partir entonces de premisas cuya verdad sea evidente. Esto quiere decir que tenemos que generar una especie de mecanismo que nos permita que la duda, una duda muy particular, vaya iluminando poco a poco de certeza a las proposiciones que vamos a asumir como verdaderas. Esto es lo que se conoce como la duda metódica, que se opone fundamentalmente a la duda escéptica. Sobre esto vale la pena dar un poco de contexto. Los interlocutores principales de Descartes al principio de su trabajo filosófico eran principalmente los escépticos. Estamos hablando de gente como Michel de Montaigne, que precisamente lo que hacía era generar una especie de neoescepticismo en donde de manera ensayística y con mucha retórica podía ir poniendo en duda todas las consideraciones que los filósofos solían considerar como ciertas. Descartes lo que pretende es no confrontar precisamente a la tradición escolástica que era vista por estos escépticos como dogmática, sino de alguna manera hacer una propuesta novedosa que no cayera en esos supuestos dogmatismos de la Edad Media, pero que al mismo tiempo fuera una respuesta para el escepticismo de Michel de Montaigne. Así es que la duda metódica no se opone necesariamente o exclusivamente a un dogmatismo, sino que también se opone principalmente a una duda escéptica. De alguna manera lo que se propone Descartes es reventar al escepticismo desde dentro, es decir, aceptar las premisas del escepticismo para después, a través de un particular artificio retórico, derrumbar al escepticismo. Sobre esto vemos que no es muy distinto a las argumentaciones que podría, por ejemplo, ofrecer Aristóteles en la metafísica. Sin embargo, la insistencia y la claridad con la que Descartes va a utilizar a la duda metódica como un argumento antiescéptico es probablemente único y novedoso en la historia de la filosofía. Así, podemos leer en las Meditaciones Metafísicas lo siguiente: por ello pienso que sería conveniente seguir deliberadamente un proceder contrario y emplear todas mis fuerzas en engañarme a mí mismo, fingiendo que todas esas opiniones son falsas e imaginarias. Habitualmente nos son muy familiares estas ideas de que Descartes pone en duda la existencia de las cosas y que pone en general en duda absolutamente cualquier conocimiento. Sin embargo, en las meditaciones es muy claro que él cree que se está engañando a sí mismo cuando pone en duda esas cosas. Pero ese es justamente el punto central, que nosotros nos tenemos que artificialmente engañar porque siempre existe la posibilidad de que, en efecto, yo me esté engañando sobre la verdad de las cosas. Dado que existe esa posibilidad, quiere decir que no tenemos una certeza absoluta y que entonces tenemos que dar varios pasos atrás para regresar después a esos conocimientos con un grado mucho mayor de certeza. El proceso que parte de la duda metódica y que eventualmente va llevando al espíritu a enfrentarse con la famosa proposición cogito ergo sum es más o menos conocido por todos. Yo dudo de lo que percibo, dudo de mis conocimientos previos, dudo de la existencia del mundo y eventualmente me lleva hasta dudar de mi propia existencia. Ahora bien, la clave del argumento es que precisamente si yo dudo de que existo, entonces quiere decir que dudo y por lo tanto quiere decir que existo. Veremos en clase cómo hay distintas formulaciones y cada una de ellas pone matices en distintos puntos. Encontramos una en el discurso del método, otra en las meditaciones y otro en los principios de la filosofía. Sin embargo, la idea general es que a partir de un camino que yo recorro a través de la duda metódica, eventualmente llego a una verdad de la cual no puedo dudar. Y esta es la verdad de que yo soy, yo existo. ¿Cómo sé eso? Bueno, porque incluso cuando me engaño, existo. Cuando pienso, existo. Y cuando dudo, existo. Prima facie, la noción del cogito ofrece algunas complicaciones. En primer lugar, con la formulación más típica, cuando decimos pienso, luego existo, parecería que se trata de una especie de entimema, donde la primera premisa sería todo lo que piensa existe, luego una premisa particular que dice yo pienso, y finalmente, si yo pienso, yo existo. Este sería una especie de silogismo cuya lógica
impecable sería absolutamente inválida bajo las premisas que el propio Descartes ha admitido, es decir, aquellas premisas de la duda metódica. Porque, en ese sentido, la primera premisa, todo lo que piensa existe, es una premisa que no me puede ser granjeada ni siquiera ni a través de la deducción y tampoco a través de la intuición. No hay ninguna intuición del mundo que me permita concluir con certeza, la certeza que Descartes busca, de que todo lo que piensa existe. Esto quiere decir que, entonces, esa premisa o bien está en nosotros o bien yo llegué a ella a través del cogito. Pero a través de este proceso de dudar de las cosas del mundo, no es evidente que yo llegue a esa conclusión, la de que todo lo que piensa existe. Esto parecería una contradicción en el sistema cartesiano si se leyera este sistema, como he dicho, de una manera deductivista, es decir, todas las premisas se van deduciendo a través de un axioma original y este axioma original tendría que ser, presuntamente, todo lo que piensa existe. No sería raro que alguien se cuestionara por qué ese sería una especie de axioma para todo el sistema del conocimiento. No deja de ser sospechoso que esto pueda ser así. En mi opinión, y aquí sigo a un comentador que se llama Hussain Sarkar, lo que hay que pensar es que no se trata de una especie de proceso mental, la conclusión o el silogismo de todo lo que piensa existe, yo pienso, por lo tanto yo existo. Es decir, cuando decimos pienso, luego existo, ese luego no puede ser considerado de una manera temporal, ni siquiera de una manera lógica. Más bien tendríamos que pensar que hay una especie de intuición por la cual yo puedo, quiero decir ver, aunque eso es una metáfora, yo puedo concebir de un solo golpe que pienso y existo. Es decir, me es evidente, me es dado de manera inmediata mi propia existencia en el pensar. No es un silogismo del tipo pienso, premisa A, luego existo, conclusión, sino que hay un proceso por el cual yo me pongo en una disposición para concebir pienso, existo. Por eso es muy importante atender a las reglas para la dirección del espíritu y saber que existe, como una función cognitiva, la intuición. Porque si no, si solamente atendiéramos a la deducción, no se entendería de dónde proceden estas premisas o estas verdades en el proceso del cogito. Si se observa bien, lo que estamos observando es un método, es un procedimiento por el cual yo, a través de dudar de las cosas de las cuales habitualmente tengo una certeza, eventualmente genero un estado mental. Y este es el punto. Se trata de un estado mental en el cual yo tengo una verdad intuida, no deducida, intuida, de que yo existo. Y esa verdad me es dada con su propia certeza de manera absoluta. Es interesante la manera en la que Descartes nos muestra este procedimiento. Cuando nos habla en las 3 obras que mencioné, el discurso, las meditaciones y los principios, del procedimiento del cogito, en todos lo hace de una manera distinta, no son procesos calcados. Y lo importante es que hay una especie de narrativa, es decir, él nos tiene que platicar el procedimiento que fue realizando para llegar a esa intuición. ¿Por qué? Porque precisamente no se trata de una conclusión. No nos puede ofrecer Descartes una conclusión con la cual simplemente nos podamos llevar a casa y empezar todo el árbol del conocimiento a partir de esa conclusión como axioma. Descartes no te puede decir, tú existes, yo ya lo demostré, a partir de ahí ya puedes tener certeza de todo lo demás. No es así, el proceso del cogito es un proceso que solo se puede vivir en primera persona y esto es lo que es muy interesante de la propuesta cartesiana. Yo no puedo hacer el proceso del cogito por alguien más. Yo no puedo llegar y otorgarle la conclusión, tú existes, sino que esa persona tiene que hacer todo el proceso de la duda metódica para poder estar en condiciones de contemplar la verdad, pienso, existo. El cogito es, como artificio filosófico, una muestra de los ideales de la filosofía barroca en general. Lo que estamos viendo es que a través de un proceso cognitivo, el sujeto se sumerge en la duda, se sumerge en una especie de túnel oscuro, pero solamente con el fin de encontrar en esa oscuridad la luz, así como Caravaggio era capaz de generar
una luz a partir de la oscuridad, no solo a pesar de la oscuridad, sino justamente gracias a la oscuridad es que la luz puede brillar aún más. De la misma manera, Descartes nos enseña que solamente es a través de la duda, es sumergiéndonos en ese pozo oscuro, que la verdad puede tener suficiente luz para generar una verdad intuitiva como la de pienso existo. No hay un camino fácil, no hay un camino dogmático por el cual nosotros podamos revelar esa verdad. Es solo a través de ese sumergirse en un pozo oscuro, en una duda, que nosotros podemos finalmente encontrar la luz al final del túnel. La duda no es un obstáculo para la verdad, sino que es su condición de posibilidad. Así como para Caravaggio, la oscuridad no era el obstáculo de la luz, sino la condición de posibilidad de la luz. Como un añadido al proceso del cogito, viene la idea de que yo, además de ser algo, soy un ser pensante. Llegar a esa conclusión intuida de que yo soy, nos implica, por el proceso que recorrimos, de que no soy cualquier cosa, sino que soy una cosa pensante, dado que llegué a la conclusión de que soy, conclusión entre comillas, de que soy, porque pienso. Así es que no soy cualquier cosa, sino que soy una cosa que piensa. Es importante mencionar que para Descartes, pensar es un cúmulo de cosas, es un conjunto de acciones de la mente que no se reducen al ámbito cognitivo. Pensar es deducir, es intuir, pero también es querer, desear, dudar. Descartes en las meditaciones y en los principios se pone a analizar cuáles son esos contenidos que tiene la mente, este yo pensante, y llega entre varias conclusiones a que en nosotros existe la idea de Dios de una manera innata. Sobre el innatismo de Descartes hay mucho escrito y su raigambre es relativamente cercano al platonismo. Uno puede ver algunos motivos y algunas argumentaciones muy cercanas a las platónicas y creo que es una buena idea tener como referente el innatismo platónico para entender a Descartes. Veamos cómo se encuentra en el yo la idea de Dios de una manera innata. Pues bien, eso que entiendo por Dios es tan grande y eminente que cuanto más atentamente lo considero, menos convencido estoy de que una idea así pueda provenir solo de mí. Y por consiguiente, hay que concluir necesariamente, según lo antedicho, que Dios existe, pues aunque yo tenga la idea de sustancia en virtud de ser yo una sustancia, no podría tener la idea de una sustancia infinita siendo yo finito, si no lo hubiera puesto en mí una sustancia que verdaderamente fuera infinita. Y en otro texto nos dice, y no debo juzgar que yo no concibo el infinito por medio de una verdadera idea, sino por medio de una mera negación de lo finito, pues al contrario, veo manifiestamente que hay más realidad en la sustancia infinita que en la finita. En las meditaciones encontramos este argumento por el cual se presume que la idea que está en nosotros tiene que provenir de un ser infinito, dado que yo no podría haber generado la idea de una sustancia infinita siendo yo una sustancia finita. Este argumento tiene que ver con la causalidad de la idea. ¿De dónde proviene una idea infinita? Si no de una causa infinita. Y si hay una causa infinita, entonces esa podría bien ser Dios. Y entonces el hecho de que yo tenga esta idea es una especie de indicio de que existe ese Dios. En los principios encontramos una versión mucho más parecida al argumento de San Anselmo, el argumento ontológico, que de alguna manera Descartes vuelve a traer a la escena filosófica en este texto de los Principia. Lo que encontramos ahí es que efectivamente si nosotros tenemos una idea de un ser perfectísimo y ese ser perfectísimo tiene entre sus predicados a la existencia, entonces debería de existir. Como vemos, es una formulación ligeramente distinta a la de San Anselmo, pero fuertemente inspirado en ella. En el caso concreto de Descartes es particularmente complicado el uso del argumento ontológico, porque en otros contextos él admite que las verdades analíticas incluso podrían ser sujetas de falsedad, al menos podrían ser sujetas de una duda metódica, como encontramos en las meditaciones. Esto quiere decir que el argumento ontológico, que se soporta en una verdad analítica, esto es, que el predicado de la existencia es necesario al sujeto Dios.
Esa verdad analítica, sin embargo, no parece estar garantizada por el sistema cartesiano como una tesis necesariamente verdadera. Como les comento, hay muchas complicaciones que es necesario revisar con calma para comprender cómo es la idea de Dios que Descartes sostiene que es innata a todos los hombres. Sobre el voluntarismo divino que acabamos de mencionar, es importante simplemente manifestar que Descartes es uno de los principales autores de la Edad Moderna que sostiene un voluntarismo radical en Dios. Como sabemos, esa es una tesis que venía ya de la Edad Media, desde autores como Occam e incluso un poco Escoto. En este caso, el voluntarismo divino se observa en algunas afirmaciones cartesianas en donde admite que incluso las verdades eternas están sujetas a la voluntad divina. Margaret Wilson, una de las más importantes comentadoras de Descartes, nos advierte que no puede ser tomada de una manera radical el voluntarismo de Dios. Es decir, evidentemente hay algunas proposiciones que no pueden depender en su verdad de la voluntad divina. Es muy fácil ver que eso tiene que ser así si consideramos tesis como la de Dios existe o la de Dios es todopoderoso. Estas verdades no pueden estar sujetas a la voluntad de Dios si no se quiere caer en un absurdo. El voluntarismo divino, afirma Margaret Wilson, proviene de la idea de que tanto el entendimiento como la voluntad divinas son una sola cosa, que es una tesis también teológica que tiene varios siglos detrás de historia, pero que Descartes adopta sin mayores cortapisas. Entonces, si la voluntad divina y el entendimiento divino son una misma cosa, quiere decir que nuestra percepción de las cosas que son necesarias o de las cosas que son contingentes no es más que una mera perspectiva, digamos, esencial al conocimiento humano, pero que esas nociones no tienen ningún significado respecto a la mente divina. Ciertamente hay que decir que Descartes abandona el modelo de facultades en el ámbito cognitivo, tanto en el caso del hombre como en el caso de Dios. Entonces ya no tenemos ese artefacto medieval tan útil para distinguir entre actos volitivos y actos cognitivos, tanto en el ámbito de lo humano como en el de lo divino. Esto lleva a que, una vez diluidas las distinciones entre entendimiento y voluntad, el querer y el pensar sean una misma cosa y por lo tanto todo lo que piensa y quiere Dios provengan de una misma facultad, que en este caso se inclina más hacia lo que los medievales entendían por voluntad. Como mencionábamos, cuando Descartes coloca la existencia del yo, de algún modo también coloca la esencia del yo, es decir, que el yo es sobre todo una cosa pensante, es una sustancia que piensa. Ahora bien, la noción de sustancia en las meditaciones no aparece suficientemente explicada, pero en los Principia sí la encontramos bastante detallada. En concreto, en el parágrafo 51 de la primera parte de los Principia, Descartes retoma una definición clásica de sustancia. En ese punto, nos dice que la sustancia es aquello que no tiene necesidad sino de sí misma. Es así, pues, propiamente hablando, solo Dios es tal, y no hay cosa alguna creada que pueda existir un solo instante sin ser mantenida y conservada por su poder. Esta expresión se encuentra sin duda en línea con las grandes tesis de la filosofía escolástica. No se está aportando nada novedoso. Solamente una cosa existe por sí y eso es Dios, y las demás cosas existen bajo una cierta dependencia con ese Dios creador. En este sentido, la ontología de Descartes no pareciera ofrecer ninguna novedad respecto a la filosofía tradicional escolástica. Y sin embargo, cuando uno toma en sentido literal las palabras que utiliza Descartes, verá que hay algunas complicaciones. En primer lugar, el mismo Descartes apunta, solamente existe una sustancia y esa sustancia es Dios. Todo lo demás no es propiamente una sustancia, aunque, nos advierte el mismo Descartes, vamos a llamarle sustancia de manera derivada. Este punto es fundamental por el efecto que va a tener en autores posteriores, principalmente en Spinoza. Así es que tomen muy en cuenta esto porque después veremos como en el caso de Spinoza esto es fundamental. Por lo pronto, sabemos que en sentido propio solo hay una sustancia que es Dios y hay algunas sustancias derivadas que serán dos en concreto. La primera es lo que Descartes llama la res extensa, o la cosa extendida, y la res cogitans, que es la cosa que piensa o la cosa pensante.
Es bien conocida esta tesis de la división de las sustancias por sus atributos, es decir, por la extensión o el pensamiento, de manera que recuerda a lo que los medievales llamaban como accidentes esenciales, es decir, son accidentes, bajo la terminología medieval, pero de alguna manera constituyen la esencia, y esta es la parte novedosa de la noción de atributo en Descartes, que es precisamente uno de sus accidentes lo que constituye a cada una de las sustancias. En este punto hay que decir que en las meditaciones y en los principios hay algunas discrepancias sobre la relación que hay entre atributos y sustancias. Sobre esto podemos hablar más en la clase, pero basta con decir aquí que los atributos son una especie de accidente esencial, si se quiere ver de una manera, o bien la esencia propia de las sustancias. En el caso de los cuerpos es la extensión, en el caso de los entes pensantes es el pensamiento. Esto tiene consecuencias importantes para la ontología que va a proponer Descartes. Si nosotros nos ponemos a pensar que el atributo esencial de la res extensa es la extensión, entonces podríamos preguntarnos cómo poder distinguir entre unas sustancias extensas y otras sustancias extensas. Pareciera que eso más bien no es posible, dado que si tenemos dos cuerpos cualesquiera, lo que puede distinguirlos unos de otros es algo que esté en medio, es decir, una cierta extensión. Pero si la esencia del cuerpo A, por decir algo, y el cuerpo B es la extensión, y al mismo tiempo lo que está entre el cuerpo A y el cuerpo B es extensión, entonces la ratio por la cual se distingue el cuerpo A y el cuerpo B queda puesta en duda. ¿Cómo es posible que A y B sean distintos si lo que hay en medio es esencialmente igual a cada uno de los cuerpos? Esto nos empieza a orillar a pensar que la res extensa es en realidad una sola sustancia. Es decir, que todos los cuerpos extensos de alguna manera son solamente una sustancia. El mismo Descartes batalla mucho para dar explicación de esto. Él nunca admite del todo que solamente exista una sustancia extensa, pero introduce la noción de modo como una manera para establecer la diversidad y la distinción entre los cuerpos en el mundo material. Es decir, los cuerpos ahora ya no se distinguen de manera sustancial, sino que se distinguen de manera modal. ¿Qué significa un modo? Es una empresa difícil de establecer. Para ello habría que remitirse a autores medievales como Suárez y como Escoto, pero por lo pronto basta con decir que la distinción entre los cuerpos no es sustancial, sino que es modal. Y eso quiere decir que si atendemos al ámbito ontológico, al de la sustancia, pareciera que las tesis de Descartes nos orillan a admitir que solamente existe una sustancia extensa. Repito, no es algo que Descartes buscara establecer, ni que fuera muy insistente para decirlo, pero sus tesis no nos dejan mucha alternativa a la hora de tratar de explicar el mundo material. En el caso de la res cogitans no encontramos un problema semejante. Para Descartes parece bastante evidente que entre cada una de las almas pensantes tenemos una distinción sustancial. Ahí, a diferencia del caso de la extensión, no tenemos ningún problema para distinguir al sujeto A y al sujeto B. Entonces, ¿cuáles son los modos de la sustancia pensante? ¿Cuáles son los modos que distinguen al atributo de pensamiento? Bueno, Descartes dirá que los modos son estos distintos estados de la mente como el desear, el querer, el pensar, el dudar. En este caso, el problema no se encuentra en la relación entre distintas sustancias, como en el caso de la res extensa, sino que ahora nos podemos preguntar cuál es la relación entre el modo y la sustancia, porque esto parecería implicar que existe algo así como el pensamiento en sí que no está modificado, es decir, que no está instanciado ni en el deseo, ni en el dudar, ni en el querer, ni en el pensar, sino que hay una especie de estado primigenio, que sería el estado sustancial, y de distintos modos, que son distintas presentaciones de la res cogitans. Así vemos cómo la relación entre modos, atributos y sustancias es bastante complicado en el texto cartesiano. Si uno atiende a los parágrafos 53 al 56 de los Principia, verán que el mismo Descartes no es muy claro a la hora de establecer cada uno de estos términos, y que más bien uno tiene que reconstruir y derivar algunas complicaciones que son bastante evidentes en la ontología cartesiana. Señalo esto no por hacer una crítica de Descartes, porque para eso requeriría de una explicación mucho más sofisticada.
Lo que me interesa mostrar es cómo hay un punto en el que Descartes deja algunas cuestiones abiertas, deja algunos cabos sin atar, que van a ser muy importantes para la filosofía posterior, porque es precisamente en estas lagunas en donde algunos sistemas filosóficos enteros se van a incoar. Y estoy pensando primordialmente en el caso de Baruch Spinoza, que vamos a ver muy pronto en este curso. Es importante que recordemos estas cuestiones que Descartes dejó abiertas para poder entender después el origen de sistemas filosóficos tan complejos y en algunos casos tan contraintuitivos como el de Spinoza. Es bien conocido el dualismo cartesiano. Se sabe muy bien que Descartes, al hacer esta distinción entre res extensa y res cogitans, le presenta el reto de ahora explicar aquella sustancia en donde parece que comparecen ambos tipos de sustancia, el cuerpo y el alma. Es importante aclarar en primer lugar que la res cogitans solamente pertenece a los humanos. A diferencia de la tradición aristotélica, Descartes no reconoce almas sensitivas ni almas vegetativas. Entonces, lo único espiritual que existe en el mundo es el ser humano. Y sin embargo, esta res cogitans parece tener una vinculación especial con una cierta parcela de la res extensa. Ojo, aquí se puede ver cómo las complicaciones metafísicas que mencionaba en el apartado anterior adquieren especial importancia, porque esto asumiría que entonces ciertas parcelas de la res extensa pertenecen de una manera especial a un alma determinada, y esto quiere decir que entonces debe haber una distinción sustancial entre distintos cuerpos. En la sexta meditación, Descartes nos dice lo siguiente: tampoco me faltaba razón para creer que este cuerpo, al que por derecho especial llamaba mío, me pertenecía más propia y estrictamente que otro cuerpo cualquiera, pues en efecto, yo no podía separarme nunca de él como de los demás cuerpos. En él y por él sentía todos mis apetitos y afecciones, y era en sus partes, y no en las de otros cuerpos de él separados, donde advertía yo los sentimientos de placer y de dolor. Podría resultar sorprendente la afirmación que está haciendo Descartes, porque parece establecer una especie de unión muy especial entre el cuerpo y el alma. Y puede parecer sorprendente porque precisamente lo que no tenemos es la explicación de dicha unión. Ahora bien, siendo justos con Descartes, hay que decir que no era precisamente la unión lo que Descartes veía imprescindible mostrar y explicar. Era más bien la separación entre el cuerpo y el alma lo que le parecía imprescindible demostrar. ¿Por qué? Nuevamente hay que ponderar el ambiente en el que se encuentra Descartes y los interlocutores que tiene. Descartes está en este punto atendiendo al materialismo que estaba boyante en la época. En primer lugar, lo que quiere mostrar es que hay algo que es distinto al cuerpo, cuya referencia al cuerpo es de alguna manera accidental. Es decir, lo que quiere es salvar el ámbito espiritual del hombre para evitar que el materialismo termine de alguna manera explicando todas las funciones del ser humano a partir de la mera materia. Cuando veamos a Thomas Hobbes en las siguientes sesiones, veremos que es precisamente él uno de los autores a los que Descartes quiere enfrentar, mostrando que el alma es algo completamente distinto al cuerpo. Es decir, que las funciones que habitualmente consideramos superiores no pueden ser explicadas meramente a partir de la materia. Esto explica por qué Descartes no nos da una referencia clara de cómo es que se entiende esta unión entre cuerpo y alma. Esa unión era de lo que se venía hablando durante siglos en la filosofía. Y lo que era necesario en el siglo XVII para un filósofo de inspiración católica como era Descartes, era mostrar más bien la distinción, mostrar la diferencia que hay entre funciones biológicas y funciones cognitivas superiores. Ahora, una vez hecha la propuesta de Descartes, sus interlocutores desde luego que le exigieron, ahora sí, una explicación de esa unión. Y en ese punto Descartes fue ambiguo y muy escueto a la hora de hacer sus definiciones y sus exploraciones. Por una parte, en algunas ocasiones parecería que encontramos una relación entre el alma y el cuerpo definida en términos causales. Es decir, el alma es la causa de los movimientos del cuerpo. Aquí aparece la famosa tesis de la glándula pineal que tantas ridiculizaciones y caricaturizaciones
le granjeó a Descartes. Como ustedes saben, Descartes afirma en el Tratado de las Pasiones del Alma que existe una glándula en el cerebro, que de hecho esa glándula existe y todavía se llama glándula pineal, en donde estaría de alguna manera asentada el alma y de donde provendrían las señales que enviaría el alma al resto del cuerpo a través de lo que él llamaba espíritus animales. Hay que decir, para aclarar, que los espíritus animales se tratan de materia, no tienen nada de espiritual y simplemente es materia muy sutil que se repartía por el cuerpo a través de la sangre. Entonces no había nada especial en los espíritus animales. Pero la glándula pineal era de alguna manera movida para mover el resto del cuerpo. Esta tesis, como he dicho, fue ampliamente criticada porque no era sino otra manera de trasladar el problema. Es decir, si lo que no sabemos es explicar cómo el alma mueve al cuerpo, pues ahora tendríamos que explicar cómo el alma mueve a la glándula pineal. Hay que decir que Descartes escoge la glándula pineal, que como digo, existe en el cerebro, porque decía que era la única parte que no estaba dividida en partes simétricas, es decir, que no correspondía a la división de hemisferios en el cerebro. Entonces le parecía un buen candidato para que el alma, siendo simple, tuviera su asiento dentro del órgano cerebral. Sin embargo, en otros textos como el que leímos hace un momento, lo que encontramos es a Descartes haciendo una especie de descripción ya no causal, sino fenomenológica, es decir, que el alma se encuentra de alguna manera extendida o de alguna manera presente en donde está extendido el cuerpo que le pertenece. Esto desde luego va en contra de la división entre res extensa y res cogitans, porque se supone que la res cogitans tiene como característica el ser indivisible, el ser incorruptible, mientras que la extensión es divisible y corruptible. Entonces, decir que el alma se extiende a lo largo de un cuerpo no puede decirse sino de manera metafórica o derivada, y esto es lo que no deja muy claro Descartes cómo debemos entenderlo. Es evidente que las formulaciones cartesianas tienen muchas lagunas en este contexto. No es fácil ni reconciliar todos los textos que nos ofrece Descartes, ni tampoco es fácil dar sentido a un ser como es el humano a partir de la distinción tan radical entre res extensa y res cogitans. Y sin embargo, como afirma el filósofo Bernard Williams, esta ambigüedad no es exclusiva del sistema cartesiano. Es más, ni siquiera es exclusiva de algunas filosofías. Es más bien una manera en la que se nos presenta nuestra relación con el cuerpo. Yo puedo entender mi relación con el cuerpo de una manera causal. Yo quiero mover mi brazo y veo cómo mi brazo se mueve, pero también de una manera fenoménica. Yo estoy donde mi brazo. Y estas dos comprensiones que hay de la relación que tengo con el cuerpo no son exclusivas de un tratamiento filosófico, sino que forman parte de mi experiencia cotidiana que está vinculada con el cuerpo. Esto no salva a Descartes de las incongruencias que pudiéramos encontrar en su sistema. Sin embargo, lo que nos muestra es que hay una experiencia cotidiana de cómo me relaciono con el cuerpo que da razón de por qué existen estas ambigüedades en el sistema cartesiano. Yo no puedo definir a través de mi experiencia con mi propio cuerpo si o bien yo soy mi cuerpo o si mi cuerpo más bien se comporta como un efecto de mis voluntades y de mi alma. Esta ambigüedad la vemos en Descartes, pero repito, la vemos también en el mundo. Como sea, se trata nuevamente de un punto en donde hay una laguna, en donde varias filosofías van a tomar como punto de partida para generar sistemas inspirados en el cartesiano, pero distintos en su esencia. Es decir, este va a ser uno de los problemas que Descartes va a dejar abierto y que va a ser fundacional prácticamente para la filosofía de la modernidad temprana. La importancia que hay del problema mente-cuerpo o cuerpo y alma continúa hasta nuestros días y, como ustedes saben, forma parte del catálogo de las preguntas fundamentales a los que la filosofía hace intentos perennes de solución y cuya importancia sigue siendo radical para ciencias como las neurociencias o para la filosofía más especulativa. En conclusión, Descartes ha sido uno de los autores con valoraciones más ambivalentes a lo largo de la filosofía. Es reconocido como el padre de la modernidad, pero también es uno de los principales
blancos de todos los autores modernos que lo encontraron como el punto de partida de su filosofía, pero también como el depositario de las críticas más feroces. Por una parte, es uno de los primeros autores que tematiza de una manera tan sistematizada el problema del método, y al mismo tiempo es uno de los autores que nos ofrece una de las primeras versiones tan barrocas como la que encontramos en el desarrollo del cogito. Es decir, a pesar de que nos propone un método que está inspirado en esta matemática universal, al mismo tiempo nos hace ver que no es sino a través de una reconciliación de contrarios que podemos encontrar las verdades que serán susceptibles de aplicación en el método. Por primera vez pone al método por delante del objeto, de manera que este objeto hace tributo a su etimología, es el objectum, es lo que está puesto por delante. No es lo que apareció por delante, no es el phenomenon, sino que es lo que está puesto delante de una manera voluntaria y a través de un método. Ciertamente, aparece con mucha fuerza esta metáfora de la luz de la razón, que es homogénea a todos los hombres, que se modifica en su uso, que se modifica en la aplicación del método, pero que es compartida por toda la humanidad. Es en este sentido padre de la Ilustración, porque esta idea de que todos somos iguales y que mediante esa igualdad podremos alcanzar un progreso, nace precisamente en estos autores, tanto con Bacon como con Descartes. Y por otra parte, es padre de la filosofía barroca, porque esta luz natural, homogénea, solamente encuentra su brillo adecuado cuando es puesta en un contexto de una duda metódica, una especie de oscuridad que la hace brillar todavía más. Encontramos ya un esfuerzo por hacer de la síntesis de los contrarios un leitmotiv de la filosofía. La duda con la certeza, lo finito con lo infinito, como cuando habla de la noción innata de infinito, y finalmente lo material y lo inmaterial. Todos estos contrarios de alguna manera son reconciliados en su filosofía mediante un esfuerzo metodológico y cognitivo de gran envergadura. A veces la prosa cartesiana puede generar una sensación de simplicidad o incluso de puerilidad frente a los grandes problemas de la filosofía. Y sin embargo, es justamente su pensamiento el que va a retomar los grandes problemas filosóficos, los va a liberar de un lenguaje que estaba esclerotizado y va a aportar una nueva terminología y una nueva metodología para afrontar cada uno de estos problemas perennes. Es su filosofía la que vuelve esos problemas a la comprensión mundana, a la relación natural que tenemos nosotros con las cosas y a las preguntas cotidianas que dan origen a la filosofía. De alguna manera nos pone en un estado de ánimo muy parecido a como Aristóteles pensaba que era la admiración lo que despertaba la filosofía. Descartes tiene un método para ponernos en un estado mental, que es el del cogito, a partir del cual se puede verdaderamente hacer filosofía. Esas grandes preguntas nunca desaparecieron del escenario filosófico, pero estaban de alguna manera tras bambalinas, un poco ocultas detrás de los telones de la terminología y la metodología tan sofisticada, tan elaborada y tan poco comprensible para el hombre de a pie del siglo XVII. Es Descartes el que vuelve a abrir el telón y lleva esas preguntas de frente al hombre cotidiano y vuelve a la filosofía, una filosofía completamente viva que va a durar varios siglos con ese vigor y con esa actitud filosófica tan propia del autor francés. Bueno, pues René Descartes es sin duda uno de los autores más importantes en la historia de la filosofía y más importantes para el periodo que estamos estudiando. Yo los invito a que revisen con mucho detenimiento sus textos. A veces puede parecer que son extremadamente sencillos o que las tesis que está trabajando no requieren de una gran profundización, pero van a ver cómo una lectura detenida abre un sinfín de motivos, de tesis, de problemáticas y de provocaciones que vale la pena revisar con cuidado. Entonces yo los invito a que lean con mucho cuidado las lecturas y nos vemos en el siguiente video.